La Viuda es un segmento de la película Amor, Amor, Amor que concursó en el primer concurso de cine experimental de 1965, dirigido por Benito Alarraqui, escrita por Benito Alarraqui, basada en La Viuda de Éfeso del escritor Petronio, que forma parte de un libro llamado El Satiricón. Hay cosa de casi 1000 años de distancia. Fotografiada por Walter Reuter, protagonizado por Héctor Godoy, Raúl Planter, Hugo Moctezuma y Ernestina Robredo, haciendo uno de esos papeles tan cortitos pero tan fascinantes que te dan ganas de ver más de esta historia. Digamos que en el contexto de la Revolución Mexicana, simplemente hay historias que parecieran pasar desapercibidas, pero que tienen un valor simbólico sobre la realidad social que se está viviendo. Se da el derecho y la libertad de mostrarnos esa actitud polifacética que es la realidad de las personas. Todos tenemos un muertito en el closet, todos tenemos una deuda pendiente y una factura que nos van a cobrar. Darle esta profundidad a un personaje o a varios para entenderlos desde su más profunda humanidad nos lleva a entender cómo ciertas normas sociales terminan por ser más una máscara que una convicción. Y doña Leonor sigue llorándole sobre la tumba. Si usted ha estudiado a la sociedad mexicana y ve cómo funcionan ciertas relaciones de pareja o ciertas relaciones entre hombres y mujeres en las familias convencionales, se tiene la creencia que la viuda debe ser fiel a su marido hasta la tumba y después de ello, ¿no? Cosa que no es tan cierta. De repente la vida pasa y a veces hay que dejar que ciertas circunstancias se transformen de una forma sutil sin afectar a otros, ¿no? Sí nos habla del derecho y la libertad sexual de las mujeres de una forma bastante congruente y bastante humana. Vamos, simplemente diciendo, pues es natural, todos tenemos ganas de y tenemos derecho a ejercerlo. ¡Qué mujer! Casi me dan ganas de haber sido don Laureano. Las 3 películas anteriores del concurso se centran principalmente en historias de la vida urbana, o por lo menos de estas personas que viven en la ciudad. Ahora nos toca ver historias, y esta es la primera de ellas, de entender esta idea de la provincia mexicana, de que este ambiente, de que esta existencia fuera de la urbanidad o del bullicio urbano, también tiene sus asegúnes que tienen que ser reinterpretados en el cine mexicano. Porque entre otras cosas, y esto es lo que nos recuerda una historia como La Viuda, pues no todo el México rural es como una película del Indio Fernández, que siempre nos va a recordar que no importa de qué clase social o de qué sector social vivas, ya seas obrero, ya seas de clase media, ya seas campesino o ya seas pescador, al final eres una persona que tiene deseos, necesidades y que también vive en un constante choque con el que dirán de las otras personas que idealizan la realidad. Ya estaba muy viejo el pobrecito. Duró 1 año en cama. Y tal vez es algo que le podemos reconocer a Benito Alarraqui, a quien siempre le vamos a recriminar que no se haya dedicado a hacer más cine en un enfoque artístico y se haya dedicado de lleno a hablar del cine como un mero negocio. Nos muestra un lenguaje audiovisual bastante seductor. Y seductor en el simple hecho de que con la cámara nos está mostrando cositas que van a ser un lenguaje y una retórica cinematográfica muy importante, porque un simple movimiento, un simple paneo, ya nos está avisando lo que viene. O simplemente nos engloba una elipsis de lo que ya está pasando. Ya he abusado mucho de su generosidad. Ahora, hablando de historias, es curioso que Benito Alarraqui decidió escoger una historia de literatura italiana clásica, de la literatura clásica universal, y lo que nos dice este simple ejercicio es que no necesariamente tenemos que contar historias a través de la inventiva y del guión original. A veces hay que remontarse y hacer una perfecta investigación. ¿Sí me estás escuchando, Jacques Audiard? Una perfecta investigación narrativa para poder adaptar a ciertas realidades lo que estás contando. Es curioso que tomar una historia que sucede en la narrativa de la Edad Media o de finales de la Edad Media y el Renacimiento, como es El Satiricón, termina contextualizándose en una película de los años 60 que está hablando de un pequeño pasaje de la Revolución Mexicana. La inspiración viene de todos lados y esa inspiración también la podemos tomar de la literatura clásica. Además, esa no cobra derechos de autor. 48 horas de ver a su jefe hablando en el aire. En el cine de los años 60, sobre todo en esta etapa del cine experimental mexicano, existía este permiso que después se convirtió en una regla durante varias décadas, de que la realidad
no distinguía sexos, que había que dejar de lado la narrativa romántica de la época de oro del cine mexicano para explicar con más naturalidad que tanto hombres y mujeres estamos jodidos de igual forma y que también tenemos un lado oscuro que va a salir a la luz. Eso siempre va a estar en una contraste lucha de este mal social que tenemos en nuestro país de andar señalando e idealizando a las personas y sus actos. Y para seguir con las historias de amor, pues ahora vamos a las lomas de Chapultepec, como ven. Antes de María Isabel.